las acciones que les proponemos son las siguientes. Primera, no pagar impuestos. Todos los bienes y servicios, así como los insumos que compramos, están gravados con algunos de los impuestos siguientes: el IVA, el ISR, el IEPS, el IDE, etc. De tal manera que hay ocasiones en que un bien o servicio, un producto, llegamos a pagar más del 50% en impuestos, porque al final de cuentas todos los gravámenes que le suman estos malnacidos los pagamos nosotros, que somos el consumidor final. Entonces lo que proponemos es que ya no expidamos ni pidamos facturas a la hora de intercambiar bienes o servicios, y esto se puede hacer muy sencillo. Y les pongo el ejemplo, el caso de un médico. Digamos que un médico cobra 500 pesos su consulta. Obviamente, cuando da la consulta, emite un recibo al paciente. Tiene que declarar ese impuesto. Pues bien, si nosotros dejamos de expedir facturas, recibos, o de pedir facturas y recibos, lo que podemos hacer es reducir el costo de esos bienes y servicios. De tal manera que, por ejemplo, el médico, en lugar de cobrar 500 pesos con todo impuestos al paciente, le diga: te voy a cobrar 300 pesos. De esa manera logramos dos cosas. Primera, pues obviamente que los bienes y servicios que intercambiemos nos van a salir más baratos. Y en segunda, y es lo más importante, que vamos a dejar que esos impuestos lleguen estos hijos de puta para que se los sigan robando y malgastando y despilfarrando. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto, dejar de consumir los productos transgénicos y dañinos a la salud de los empresarios corruptos, ya que ellos forman parte de esta mafia, y consumir su basura es como lamer el látigo del verdugo. Recordemos que en el 2006, cuando la sociedad se organizó y llevó a cabo un boicot a estos productos, Coca-Cola, al mes de iniciado el boicot, pagó un desplegado en la jornada, siendo que Coca-Cola nunca se había anunciado en la jornada. Pues en esa ocasión les pegó tanto el boicot que pagaron un desplegado en la jornada para deslindarse, según ellos, de que no habían apoyado al enano fascista en la guerra sucia, ni comprado votos para que llegara ese hijo de puta al poder. Bueno, sabemos que los boicots funcionan. Desgraciadamente la gran mayoría de la sociedad cree que los boicots son de temporada electoral o de moda, y no. Debemos de hacerlo una cultura de desobediencia, una cultura del boicot, para debilitar el sistema en lo económico y financiero, que es lo que queremos. Tercero, hay que crear cooperativas de producción y consumo de alimentos para dejar de comprar en las tiendas departamentales. En caso de no haber opción, preferir los mercados, tianguis, tienditas, etc. 4. Programar boicots masivos a determinados productos que han subido de precio debido a la especulación de los productores y acaparadores monopólicos, tales como el huevo, leche, carne, etc. O bien que suben de precio para satisfacer la voracidad de los hijos de puta que nos desgobierna, como en el caso de los combustibles, que cada vez nos incrementan el gas, la gasolina, la luz. ¿Para qué? Para seguir alimentando a estos malnacidos que se nos roban nuestro dinero. 5. Boicot permanente a las televisoras y no comprar periódicos que estén al servicio de la oligarquía. Nos estamos refiriendo específicamente a Narcotelevisa. Narcotelevisa es la principal herramienta de manipulación de masas que utilizan estos hijos de puta para tenernos así, sometidos, atemorizados e ignorantes a la mayoría de la población. Estamos hablando de Televisa, de TV Azteca, de Milenio, etc. También dejar de comprar los periódicos que están alineados con esos malditos y que forman parte, de hecho, de esa mafia, como la Organización Editorial Mexicana, cuyos dueños, los Vázquez Raña, son los hijos de puta que han traficado influencias, que han sido beneficiados con el Fobaproa. Gracias al Fobaproa, de hecho, ellos empezaron a comprar muchos hospitales y ahora son el principal monopolio de servicios de salud privada en el país, con su grupo Ángeles.
que de salud, de calidad de salud, realmente deja mucho que desear. 6. Apertura temporal de plumas en casetas de peaje. Este punto va principalmente dirigido a los maestros de la CENTE, de la coordinadora, que están haciendo movilizaciones. Les solicitamos que en lugar de bloquear las carreteras, abran las plumas de la caseta de peaje y que permitan el libre tránsito sin pagar de los automovilistas. De esta manera, obviamente debilitamos al sistema, porque también algo que debemos saber, nosotros estamos pagando las carreteras por el rescate carretero que se dio en la época de Cedillo. Entonces, si estamos pagando el rescate carretero, si estamos pagando las autopistas, es justo que transitemos gratis por ellas. O bien, los maestros de la coordinadora pueden hacer lo siguiente: abrir las plumas de peaje y cobrarle una cuota menor al automovilista, de tal manera que ese dinero que recaude lo utilice para comprar víveres y llevárselos a las zonas más marginadas de los alrededores de esas autopistas. 7. Boicota a los bancos. Consiste en retirar el dinero de los bancos y cancelar cuentas bancarias. Si tú no tienes una cuenta comercial que te sirva para hacer intercambios, para comprar bienes y servicios, te recomendamos que canceles tu cuenta, porque los bancos no te dan casi nada de interés, y con tu dinero ellos lucran, porque cuando va alguien a pedirles un préstamo, un crédito hipotecario, estos hijos de la chingada les cobran hasta 100% de intereses, mientras que a ti no te dan nada. Entonces cancela, saca tu dinero del banco, es mejor tenerlo debajo del colchón. 8. Programar paros nacionales de un día. Con un solo día que estos hijos de puta no ganen nada, es suficiente para que empiecen a sentir los efectos de la desobediencia civil en sus bolsillos. 9. Llevar a cabo huelgas de una semana donde haya sindicatos democráticos o disidentes. Obviamente nos referimos a la coordinadora. Que estas huelgas no sean de no asistir a clases, no. Que estas huelgas sean programadas de tal manera que ellos, los maestros, se dediquen a informar del desastre nacional que están causando los hijos de puta, tanto a los maestros como a sus alumnos. Una semana intensiva de información para que la gente tome conciencia y obviamente difundir la desobediencia civil entre sus alumnos, entre los padres de familia, para que vayamos creando esa cultura de la desobediencia y más rápido se esparza, porque los maestros tienen presencia casi en todo el país. Entonces podemos hacer eso, pueden hacer eso ellos. 10. No pagar luz, agua, predial y tarjetas de crédito, aunque te amenacen con cortar el suministro o embargarte. Hay algunos municipios de la República en los cuales están gobernados por los que se dicen de izquierda. Bueno, pues con esos farsantes de izquierda, la gente puede ir a ampararse y no pagar esos prediales, esas agua, luz, etcétera. De tal manera que no llegue ya más dinero a esos municipios para que sigan robándoselo. Y como quedó demostrado ahí en el estado de Michoacán, que ese dinero era incluso utilizado para financiar a los caballeros templarios, para que sigan chingando a la población. 11. Eso es muy importante. Cuando uno ya entiende que vivimos en un estado fallido, no podemos seguir siendo cómplices del sistema. Debemos dejar de participar en la farsa electoral. Vivimos en una dictadura disfrazada de democracia, en donde todos los partidos políticos, habidos y por haber, son una cueva de delincuentes, arribistas y oportunistas, y lucradores sociales que se dicen, y que solo sirve precisamente, ¿para qué? Para simular que vivimos en una democracia, cuando bien sabemos que votes por quien votes, el que queda es el que esos hijos de la chingada han decidido. Tu voto no importa, y se gastan miles de millones de pesos en esa farsa electoral. Simplemente en el 2012, el IFE, ahora INE,
gastó más de 16.000 millones de pesos en esa farsa. Y no contando todo el dinero que por debajo del agua se gastaron estos malnacidos para comprar votos y demás para encumbrar al peñejo descerebrado ahí en el poder. Entonces ya no debemos de ser partícipes de esta farsa electoral. Debemos de mandar al carajo a todos los partidos políticos y asumir el poder ciudadano, que es lo único que nos va a llevar a la liberación. Tenemos que promover también, dentro de este punto, el autogobierno. En Cherán, es un municipio de Michoacán, del cual también empezó luchando para liberarse del crimen organizado, de los talamontes, de las minas que estaban contaminando y explotando los recursos naturales de esa región. Cherán inició sacando al crimen organizado de su comunidad, pero después, como sabemos, ellos también tenían bien claro que el crimen organizado es cómplice del crimen gubernamental. Entonces también se organizaron, y una vez que mandaron al carajo al crimen organizado, sacaron también al carajo al crimen gubernamental, y eligieron ellos sus propias autoridades, y ahorita ellos viven en un autogobierno, en el cual todas las decisiones son tomadas por el consenso de la sociedad, de la población. Entonces tenemos que proponer también el autogobierno, tenemos que difundir también la digna lucha que llevan a cabo los caracoles, ahí en las comunidades zapatistas, en las cuales también ellos deciden, mediante un consejo ciudadano, las acciones y la organización de su forma de gobierno. Entonces, tenemos que organizar protestas en todos los lugares donde vaya el títere ese, el peñejo neto, a presentarse, de tal manera que no se pase tan libre e impunemente el hijo de puta en todo el país. Hay que hacerle sentir, hay que hacerle saber que es repudiado, él y toda su maldita pandilla, por todo el daño que nos están causando. 13. Esta acción, aunque suene radical, no deja de tener 100% de legitimidad. Debemos derribar las antenas repetidoras de las televisoras si estas no nos dan el derecho de réplica cuando difamen o calumnien a los sectores o luchas que protestamos en contra del Estado fallido. Y debemos informarnos en los medios alternativos de comunicación. ¿Por qué se justifica? Porque es legítima esta acción. Porque el espacio radioeléctrico nos pertenece a todos los mexicanos. Y estos hijos de puta lo han acaparado, lo han privatizado. ¿Para qué? Para difundir toda su programación basura, para difundir todas sus técnicas de propaganda de Joseph Goebbels, sus estrategias de manipulación de Noam Chomsky, su doctrina del shock de Naomi Klein, sus mensajes subliminales, para tener al pueblo precisamente en la apatía, en la indiferencia, en la ignorancia y en el pendejismo tal que es tan lamentable que cuando alguien te dice, y uno se da cuenta de la estupidez del mexicano promedio cuando te dicen, suerte con tu lucha, uno se pregunta, ¿acaso es a mí al único que me suben la gasolina y el gas cada mes? ¿Acaso es a mí al único que le están violentando sus derechos humanos? ¿O acaso es a mí al único que le va a perjudicar las contrarreformas que estos hijos de la chingada ya aprobaron? Dejemos ya de pensar como individuos egoístas e indiferentes. ¿Cuál suerte con tu lucha? Es la lucha de todos, porque a todos nos está llevando la chingada con estos hijos de puta. No debemos de dejar de pensar así, como ellos nos han inculcado a través de Narcotelevisa, a través de estos medios de comunicación. Entonces, si estos malnacidos utilizan los medios para someternos así y no nos dan derecho a réplica, no nos dan espacio para exponer nosotros la realidad, estamos en nuestro legítimo derecho de derrumbar sus antenas repetidoras para que no sigan envenenando con su programación basura la mente de los ciudadanos. 14. A los mexicanos que radican en el extranjero les pedimos que no manden dinero más que el necesario para su familia. Es decir, no manden dinero para ahorrar o para construir en estos tiempos tan difíciles. De esa manera nos ayudan también a debilitar el sistema económico y financiero.
porque estos malnacidos se regodean y hablan de indicadores macroeconómicos cuando las remesas aumentan de nivel. ¿Y con eso qué logran ellos? Pues que los empresarios, las transnacionales, las corporaciones vengan a México para seguir saqueando, para seguir haciendo negocios al amparo del poder. Entonces de esa manera ustedes nos ayudan allá en el extranjero. Ustedes que tuvieron que salir del país porque no encontraron aquí ninguna oportunidad de desarrollo, ninguna oportunidad para mantener a sus familias. Les pedimos que no manden más dinero que el necesario para sus familias, para el sustento de sus familias. 15. Conforme avance la desobediencia civil y más gente se una a ella, obviamente se darán a conocer más acciones que nos van a llevar a la liberación inmediata para derrocar, como hemos dicho, a este sistema, a este Estado fallido. Entonces esto es lo que queremos venirles a decir, que se tenga claro, que se entienda que la desobediencia civil depende de cada uno de nosotros y que la desobediencia civil no depende de líderes, no depende de partidos, depende de cada uno de nosotros los mexicanos, porque a cada uno de nosotros nos afecta todo lo que están haciendo estos malnacidos, estos psicópatas, estos hijos de puta que nos desgobiernan. Y también la desobediencia civil no es para exaltar a nadie, es simplemente ¿para qué? Para que nosotros, de manera organizada, de manera totalmente democrática, horizontal, entre todos, cuando convoquemos al nuevo constituyente, construyamos el país que nos merecemos, porque tenemos todo para ser un país de primer mundo. Tenemos recursos naturales, tenemos riquezas, tenemos litorales, tenemos agua, tenemos campo, tenemos todo. Pero obviamente tenemos un Estado fallido. Entonces nuestro principal objetivo es ese, crear la cultura de la desobediencia, para que poco a poco empecemos a ejercerla. Y cuando ya seamos mayoría, podamos derrocar estos hijos de puta. Bueno, pues eso es lo que queremos venir a decir. No dejemos de ser apáticos, dejemos de ser indiferentes y empecemos a luchar. Lucha por tus hijos. Si tú ya tienes el suficiente miedo, o tú estás lo suficientemente conforme con tu vida, con esa miserable vida que nos obligan a llevar, hazlo tan siquiera por tus hijos, porque todo el desastre que están causando ellos, si no lo detenemos, es lo que les vamos a heredar a nuestros hijos. Si no va a haber derechos ni siquiera de manifestación, nuestros hijos nos van a heredar. Entonces es tiempo que empecemos a asumir y tomar nuestra responsabilidad histórica para liberarnos de estos traidores a la patria, de estos parásitos, de estos psicópatas, de estos hijos de puta que nos desgobiernan. Level 1. Run in time.